Buenas tardes, Maribel. Un placer tenerte. O Café con Autor. Liberémonos del narcisismo. Nuevo libro has escrito. Sí, buenas tardes, Bruno. Nuevamente gracias por este espacio. Bueno, faltaría más. Te lo comentaba a ti antes, un poco entre bambalinas. Me parece una portada espectacular. Es verdad que Desclée cuida mucho los diseños, pero es que la imagen lo dice todo. Ujú. La imagen del pavo real lo dice todo. Bueno, vienes a presentarnos Liberémonos del narcisismo, ¿no? ¿En qué amplía, en qué mejora o qué aporta ese libro en relación también al que ya en 2021 presentaste, Maribel? De 2021 estaba centrado más en el ámbito espiritual, aunque la primera parte hablaba del narcisismo general en un tono divulgativo, estaba enfocado en entender cómo hoy en día, pues en ámbitos de tipo religioso espiritual, los narcisistas se infiltran para tener más protagonismo, para ser estrellas espirituales, vamos a decir, sea en el ámbito del yoga, de la meditación, de las religiones, pues vemos a los pavos reales, pues, nunca mejor dicho, pavoneándose y queriendo ser protagonistas, ¿no? Y en este caso, la diferencia es que lo he ampliado a más ámbitos, he profundizado más en el concepto y sus manifestaciones. También porque a raíz del otro libro mucha gente me preguntaba y sobre todo me decían que cómo se sale de eso cuando uno es un tanto narcisista y cómo se protege uno de las personas narcisistas. O sea, fue una petición a raíz del libro anterior donde me pedían ampliar más y explicar cosas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Oye, qué interesante. Entonces has escrito también desde esos dos ejes que planteas ahora, ¿no? Cómo reconocerlo en nosotros y poder salir de ahí, y cómo defendernos y protegernos cuando es en nuestro entorno en donde se da la presencia del narcisismo. Es verdad que es una palabra que está cada vez más en boga. Hacías unas referencias a las búsquedas del término en Google y lo que suponía la cantidad de referencias que va creciendo con los años. Pero cuando hablamos de narcisismo, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque parece que todo el mundo sabemos de qué va esto, pero quizás no lo tengamos tan claro. Así que te Pues escuchamos para ver. es difícil describirlo así en unos pocos minutos, pero de entrada lo que quiero diferenciar es como el narcisismo así en general, que se entiende comúnmente como soberbia, vanidad, prepotencia, personas que se sienten superiores a otros o actitudes puntuales que cualquiera de nosotros podemos tener en un momento dado. O sea, que eso sería como lo más normal, light y humano. La soberbia, la vanidad o la presunción de superioridad, pero en el extremo, del narcisismo estaría lo que se llama narcisismo patológico, donde el narcisismo maligno o perverso se lleva la palma, y voy a intentar describirlo de una manera sencilla, porque estas son las personas que realmente pueden hacernos daño a cualquiera o sus comportamientos, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste tener un trastorno narcisista de la personalidad? Pues fundamentalmente vivir atrapado en una fantasía acerca de uno mismo de ser como divino de la muerte o ser superior, donde uno se hace adicto a esa fantasía de superioridad o de divinidad o de falsedad, donde puede estar o compensando complejos por sentirse uno menos o más inseguro, o porque a uno le han endiosado tanto en su educación, porque era un niño prodigio, porque era guapo, porque era, en fin, o sus padres querían tener a su hijo como un trofeo, que uno se ha montado la ficción en relación con ese endiosamiento y engrandecimiento, ¿no? O sea, son como dos vías principales que llevan a que estas personas viven sobre todo enamoradas de sí mismas, dicho enamorados entre comillas, y queriendo Sí. alimentar la fantasía a través de los vínculos. Es decir, que si una persona es narcisista, sus vínculos les sirven para reforzar que ella es superior, que ella vale más que nadie, que ella merece todo el éxito, que los demás le deben todos los favores. Hay una frase de Milon, un experto en trastornos de personalidad, que dice que la máxima con la que se expresan ellos es: mis órdenes son tus deseos. O sea, ellos mismos creen que los demás están deseando servirles y venerarles y adorarles. Entonces viven enamorados de la fantasía y esperan que todos los de alrededor la alimenten, y son adictos a que los demás alimenten su propia fantasía de ser lo más grande, lo más importante, con lo cual no tienen empatía. Los demás son objetos, son cosas, son prolongaciones de este teatro, y viven explotando a otros, ¿no? Y viven alimentando su ego a través de la seducción, y cuando no lo consiguen, a través del daño. Esos son los más malignos, ¿no? La cuestión es tener atención, como la película El Joker, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que vive acomplejado,
súper herido y cuando se convierte en maligno, perverso, destructivo, entonces siente que vive, pero es una fantasía maligna que alimenta ese personaje que tapa el vacío de yo. Eso es un extremo muy, muy Sí. destructivo, pero a otros niveles, pues hay otros personajes que uno puede crear con los que vive sintiéndose pues que está siendo el centro del universo, ¿no? Y es que se lo creen, los más patológicos se lo creen. ¿Lo Es crees? como estar en una película paralela y chocando con la realidad diciendo, pero es que todos están mal y todos van en la dirección que no corresponde. ¿Por qué? Porque no van en mi dirección. Ostras, pero escuchándote, Maribel, pienso, ¿no? Bueno, y en esa época, con ese boom de las redes sociales y esta especie de triunfalismo que hay, y o al menos muestras o manifestaciones de ella, donde, ¿cómo diferenciamos entre un narcisismo que realmente puede llegar a ser dañino, patológico, de determinadas muestras de narcisismo que quizás puedan ser incluso hasta, bueno, pues no sé si coincides conmigo en esta cuestión, ¿no? De una cierta inmadurez o infantilismo, ¿no? Que dices, bueno, pues, no tiene más trasfondo esto, ¿no? Porque parece que ahora todo el mundo esté, pues, no sé, en primera línea, en la primera posición, ¿no? Parece que aspiremos a eso. ¿Cómo distinguimos? Sí, sobre todo por las consecuencias que tienen sobre los demás. Yo distingo en el libro los narcisistas Peter Panes, que son los que se han quedado en la infancia, son los que no han querido crecer, y que buscan la atención de una manera más inocente, pueril, y que al final no tienen una actitud destructiva, simplemente es que me aplaudan, pero por lo torpes que llegan a ser, pues a veces es que te parecen hasta graciosos, ¿no? Y o sea, no hay como una estrategia clara, son infantiles, como bien dices. Pero están los perversos que tienen todo un armazón del yo, toda una serie de estrategias de seducción, donde ves que obtienen poder, dinero, sexo, beneficios, y que van dejando cadáveres por el camino, también por las consecuencias. Un Peter Pan puede hacer daño porque es infiel, porque juega con los demás, porque es inconstante, pero no hay una intención de dañar o ese ego es tan de niño que es que enseguida se puede desmontar, ¿no? Pero los realmente peligrosos nos parecen de entrada agradables, maravillosos, simpáticos, tienen toda serie de estrategias al servicio de su ego que pueden ser muy eficaces y montan sectas al servicio de sí mismos, son sectas unipersonales, dicen algunos. Entonces, sobre todo por las consecuencias y lamentablemente a veces es a posteriori cuando nos damos cuenta de que nos quieren utilizar, manejar, que nos han dejado la cartera vacía o que les hemos hecho un favor sin saber muy bien por qué. Entonces, por cómo te sientes, por los efectos que te provocan en ti o en otros, te vas dando cuenta de que esa supuesta bondad, esas capacidades de las que pueden hacer gala o esas actitudes tan maravillosas no son tales, ¿no? Bueno, qué curioso, porque estaba pensando, claro, en muchas ocasiones y también desde el desconocimiento, estas personas son personas con las que hemos crecido o hemos convivido, llevamos tiempo conviviendo, y a veces podemos caer en la simplificación de decir, bueno, son así, tienen este puntito, son un tanto peculiares, ¿no? Y realmente es algo más. Sí, además que hace daño y Realmente cuando es algo más. creces con personas así, o sea, como solo se miran a sí mismos, no saben atender a tus necesidades, es más, tú tienes que adaptarse a las suyas, con lo cual te vas anulando, pues a la larga, pues esto genera incluso cierto tipo de trauma que se llama complejo, cuando hay ese goteo de negligencia emocional, de falta de cuidado, de falta de respeto y de empatía, pues los niños que nacen en esos ambientes, que puede haber grados, o sea, puede haber un padre que tiene su parcelita narcisista o madre que de vez en cuando se manifiesta, que es un narcisismo parcial, o alguien realmente pues atrapado porque por esa dinámica que yo llamo virus, porque también se puede contagiar a otros, ¿no? Y que también considero como una adicción, porque están enganchados como a la heroína a ese poder que les da jugar con los demás. Entonces, a veces caemos en eso, bueno, es que es así, es que no cambia. Bueno, ok, es así, no cambia, pero una cosa es comprender y otra cosa es tolerar que esa persona me maltrate, se aproveche de mí o me pise, ¿no? Son cosas distintas del de es que es así o es que está lo suyo o es que no es capaz de mirar a los demás de yo voy a dejar que me maltrate, ¿no? Entiendo que el narcisismo y sobre todo a este nivel lo podemos encontrar en cualquier espacio, ¿no? Relacional, el familiar, el íntimo afectivo de la pareja, el profesional, sin duda alguna. Y estaba pensando, bueno, cuando en el espacio profesional, además, esa persona pueda tener incluso un rol de dirección o de jefatura sobre otros, uff, se junta el hambre con las ganas de comer, entonces, ¿no? Sí, es alta destructividad, cuanto más poder tienen, peor y más desconcertantes en nuestro ámbito de la salud mental. Cuando trabajas en un equipo que hay un líder
narcisista. Es una de las razones por las que esto me empezó a interesar, porque en cierta época de mi vida tuve un jefe así al que no conseguía entender. Era muy simpático de repente, muy antipático y había un mal ambiente, ¿no? Una de las cosas que te producen es como, no entiendo por qué esta persona es así, no entiendo qué pasa o por qué parece tan bueno, pero luego aquí no pasan cosas tan buenas, ¿no? Entonces, si ves que la gente que lleva muchos años en un ambiente así está muy hecha polvo, muy dividida y muy desconcertada y muy empequeñecida. Entonces, un jefe que debería ser como, entre comillas, un padre protector, pues puede ser como estar con el conde Drácula, que te va chupando la sangre y te va minando, ¿no? Obviamente en la familia es algo mucho peor. O sea, las personas que te hablan de esto en la familia o en la pareja pues sufren daños todavía más terroríficos y también algunos terapeutas o unos cuantos estamos viendo que en los últimos 10, 15 años cada vez llegan más pacientes que han tenido una relación de pareja con alguien narcisista y con un tipo de síntomas que igual antes no percibíamos desde este enfoque, pero que cada vez hay más personas que hablan de estar con una pareja en la que parecía maravillosa, que me hacía muchos favores, mucho amor, lo que se llama ahora el bombardeo amoroso o love bombing, y de repente se cambiaba a Mr. Hyde, era un monstruo, y vas desgranando la situación y ves esa dinámica de narcisismo que yo creo que es el tipo de vida individualista, egoísta, con la que, pues, con la que se está viviendo en esta sociedad, pues puede fomentar, porque también las personas cambian a veces de pareja como de Kleenex, ¿no? Entonces eso de usar y tirar, pues para el narcisista se le está volviendo muy fácil con aplicaciones de contactos, con redes sociales, o sea, todo lo que son las comunicaciones son un ámbito de expansión del virus, aunque no sé si lo fomentan a priori, pero a posteriori les están permitiendo que se den propaganda a sí mismos y que tengan más vías de atención y más posibilidad de captar a víctimas. Ujú. Qué interesante, interesantísimo, Maribel. Invito también a quienes nos están siguiendo en este momento que puedan plantear las preguntas que consideren son todas bienvenidas y podamos también así enriquecer y aprovechar tu presencia para, bueno, pues para ampliar el conocimiento, ¿no? Liberémonos del narcisismo hoy con Maribel Rodríguez presentando su libro de Desclée de Brouwer. Eh, Estaba pensando, escuchándote, que me planteaba si la cuestión del narcisismo es una cuestión de rasgo, es algo que viene ya con nosotros de fábrica y se estimula por circunstancias que vamos viviendo, o es más bien un estado, circunstancias que no tienen que ver tanto con nuestra personalidad, pero que bueno, nos impactan de tal manera que finalmente pues hacen que desarrollemos pues todas esas manifestaciones que estás describiendo. Pues parece que son las dos cosas, que de fábrica podemos tener una predisposición, sobre todo desde la infancia, a ser egocéntricos y a mirarnos demasiado a nosotros mismos y a buscarnos en la mirada de otros, pero eso es una fase de la infancia. Y luego también parece que hay factores genéticos, o sea que, pero claro, y diferenciar lo genético de lo ambiental es complicado, pero como hay como de base ciertas tendencias humanas que llevan a ese narcisismo, pero para que se desarrolle un narcisismo patológico, pues hay factores del ambiente, muchos están condicionados por traumas, cuanto que niños que han sido abandonados, rechazados o sobrevalorados de una manera patológica, pues pueden acabar generando una falsa idea de sí mismos y por lo tanto acabar atrapados en una fantasía del yo que no existe, pero que necesitan apoyarse en ella permanentemente. Entonces es una mezcla entre eso que está como de base de la tendencia humana al egoísmo, al egocentrismo, a la vanidad, pero que lo que te ocurre en la vida puede hacer que se alimente o que seas capaz de mirar más allá de ti mismo de una manera adecuada. Efectivamente, y de hecho en tu libro en un momento determinado hablas de que, bueno, de esa responsabilidad, ¿no? Para que cada uno también pueda asumir la superación de su propio narcisismo o de esas manifestaciones que puedan darse, reconocerlas y superarlas. Y decías, como una parte esencial para lograr que la realidad se convierta en un lugar mejor y que todos podamos vivir con más paz. Claro, ¿qué señales me pueden llevar a reconocer la presencia de precisamente de un narcisismo que puede empezar a ser tóxico si todavía no he llegado a esos niveles tan drásticos y a ese impacto en mi entorno que tú has comentado, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, ¿no? ¿Dónde se está manifestando ese narcisismo? Reconocerlo como tal y, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? Claro, a ver, en los más torpes es fácil porque van de superiores, van sobrados, exageran sus logros y capacidades y bueno, pues, el creído de turno pues puede tener al menos una buena parte narcisista, ¿no? Los más peligrosos son los que son más sutiles o encubiertos, que incluso parecen amables, respetuosos,
educados, buena gente, pero ¿cómo lo percibes? Por las incongruencias, o sea, personas que dicen te voy a ayudar en no sé qué y olvídate, luego no están nunca. Por cómo reaccionan frente a la vulnerabilidad y el sufrimiento ajeno, no se toleran a sí mismos la vulnerabilidad, por eso están dando una imagen de grandiosidad constante y cuando no son capaces se esconden de los demás. Y eso pues, genera muchas veces intermitencias y bueno, y también por cómo te hacen sentir. O sea, te pueden hacer sentir en una montaña rusa. Cuando estás más cerca de ellos, pues manipulan a la gente ensalzándola y luego denostándola. Entonces, eso genera desconcierto, ¿no? Y también no soportan que les hagas sombra. O sea, si en algo tú destacas más que ellos, hay a veces una venganza alarvada de pequeñas cosas que te van haciendo, omisiones, despistes, fallos, y ahí lo notas y luego no digamos si les criticas en algo. O sea, realmente son personas que no toleran la crítica, no toleran sentirse inferiores en nada, en todos son lo más. Y bueno, los más ridículos, si están con un médico pretenden saber más medicina que un médico, si están con un psicólogo pretenden saber más psicología que el psicólogo. O sea, los hay desde muy torpes a lo que digo, los más sutiles, que saben enmascararse bien, ¿no? Pero en cuanto te vas relacionando con ellos, te vas dando cuenta de toda la falsedad. O sea, hay algo que es mentira y a veces lo percibimos a un nivel instintivo, somático. Es curioso que poco a poco te vas cuando observas el cuerpo, o sea, el cuerpo sabe a veces mucho más, no siempre, pero a veces sabe mucho más, que como que te sientes más débil, con más flojera, como que te cansan estas personas, como que te adulan y suena vacío y entonces es como un desgaste, o sea, es como que te baja la energía, aunque esto igual suena muy esotérico, pero me refiero a un cansancio. También a veces lo vemos en terapia, los terapeutas, cuando una persona es muy narcisista y todo el rato quiere convencerte de lo bueno que es, de lo bueno que es, hay como un cansancio físico, ¿no? Y cuando te dan algo siempre hay un peaje y entonces eso te genera un malestar, pero el cuerpo incluso a veces está como en tensión. Yo a veces me he dado cuenta, porque digo, y tengo como de repente, estoy hablando con alguien, digo, tengo como una especie de posición como de protección. Y así digo, Defensiva, sí. bueno, seré yo, pero no, a veces el cuerpo instintivamente capta que hay un peligro. Sí, esos marcadores somáticos de los que hablabas antes se manifiestan y con qué sabiduría nos señalan cosas que a veces, efectivamente, en la congruencia o en el argumentario que queremos entender lo que está pasando, pues como hay tanta incoherencia, muchas veces no damos con una respuesta clara, pero el cuerpo percibe. Bueno, Sí, que siento, habla ¿sabes? Sí, sí, claro, que aquí son esos cambios que te provocan de estar muy bien a estar muy mal, que te cuentan sus parejas. Y pues mira, no es normal la montaña rusa. eh, a lo largo del libro, además que comienzas con un origen también de los mitos y de dónde viene pues todo el origen y las características de la propia mitología, pasando por la ciencia del narcisismo. Nos hablas de los distintos espacios relacionales y de crecimiento en donde este se puede dar y su influencia. Nos hablas del maltrato del narcisista en la familia, en las relaciones de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual y religioso. Este estaría quizás más en relación también con la obra anterior que nos Sí, comentabas, sí. ¿verdad, Maribel? Y, oye, y señalas también la presencia de sus consecuencias, oye, pues ya el nombre ya nos indica de la gravedad y su impacto, ¿no? El trastorno de estrés postraumático tras el maltrato narcisista, porque puede ser esa la huella que deje en nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Y a veces sin que la persona que lo ha vivido sea muy consciente, y dice, no, si me trataba bien, ya te ibas desgastando, te ibas desgastando, te ibas empequeñeciendo. A veces son muy sutiles, o sea, no es que sea gente que dice, oye, soy superior, tú eres inferior. No, te hacen comentarios sutiles como, por ejemplo, pues esta persona sí que es inteligente y tú acabas de hacer una actividad intelectual, ¿no? Esto sí que es interesante, a mí creo que esto sí me parece que estimula, no como otras cosas, ¿no? Y tú, o sea, ahora hablo del ámbito intelectual, puede ser con respecto a la belleza, ¿no? Pues a no sé quién sí que le quedan bien los pantalones, no sé si te has dado cuenta, entonces te está diciendo que te quedan mal, pero son pequeñas pullas que de manera indirecta van generando inseguridad a la víctima, así la empequeñecen y así la manejan mejor, pero cuando la empequeñecen la desprecian y a veces la descartan porque ya no les sirve, ¿no? De alguna manera es como que admiran las cualidades que tiene alguien, porque por ejemplo les gustan las parejas trofeo, con dinero, belleza, currículum, éxito, pero luego según las van destruyendo, las desprecian porque están destruidas, pero ellos las han ido destruyendo, empequeñeciéndolas y apartándolas a veces de ámbitos, pensemos por ejemplo en una actriz o en alguien que tiene éxito en otro tipo
ambiente laboral, como eso por un lado les atrae, pero luego les da rabia y empiezan a poner trabas. Bueno, en realidad, ¿por qué no nos vamos este fin de semana juntos? Dedicas mucho tiempo a tu trabajo y así sutilmente ves a personas que estaban triunfando o estaban evolucionando en un sector X de su vida y empieza a fallar, empieza a irles aislando de sus amigos también. No te has dado cuenta de que esta amiga tuya te tiene envidia, no te has dado cuenta de que esta amiga me quería conquistar, o no te has dado cuenta de que tal persona tiene malas actitudes y proyecta mucho hacia otros, ¿no? Los criterios del DSM, por ejemplo, dicen que ellos tienen mucha envidia por otros y sienten que otros les envidian a ellos, o sea, proyectan en otros su propia envidia, entonces están como muy pendientes de compararse, de competir, este tipo de cosas, pero también con la persona que tienen cerca, ¿no? O sea que, por ejemplo, vamos a un ejemplo de cómo son con sus hijos. Quieren que sus hijos sean lo máximo, pero nunca más que ellos. Entonces esto a los hijos a veces les desconcierta. Has de sacar buenas notas y triunfar, pero cuidado si el hijo sube un peldaño más que su padre. De repente eso no es tan bonito y tan agradable porque les dejan mala posición. A veces he visto esto en terapia, ¿no? Es un poco amenazante a su yo que se alimenta, ¿no? Bueno, qué interesante. Estaba pensando si puede haber un narcisismo, digamos, de forma, es decir, en las maneras y en todas esas actitudes que has estado comentando, pero en el fondo no son destructivos. No sé si se puede corresponder con ese narcisismo que antes hablaba un tanto Peter Pan, que en el fondo pues muestra las maneras y no sé si termina impactando, pero no destruye a la persona. Me vienen No, ejemplos de genera eso. un Yo estoy malestar. escuchando con esto con personas. Sí, vamos, generan malestar, te cansan, son inconstantes, incongruentes, pero son como los niños. Entonces, no es la destructividad premeditada donde, por ejemplo, el narcisista perverso siente placer sometiendo y hundiendo a otro, ¿no? El Peter Pan pues hace juegos, quiere llamar tu atención, te cuenta una milonga, dice que le ha salido muy bien algo que le ha salido fatal, pero aunque te hace sentirte mal, o sea, te puede enfadar una persona que miente o que juega mucho con los demás, pero no es el extremo del narcisista, vamos a decir, patológico o maligno que deja al otro como si le hubiera pasado una pisonadora, ¿no? A los hijos, a la pareja, a los subordinados en el trabajo. A veces hay jefes que han tenido un subordinado narcisista que ha dividido a todo el equipo y ha machacado al jefe. O sea, a veces es al revés también, que consiguen el poder indirecto de una manera más sutil. Y en este sentido, la manera de relacionarnos ya también desde una posición de protección y de más habilidosa o más eficaz, permíteme que lo exprese así, sería entrar en conductas o en actitudes más bien pasivas y hacerle un poco el juego desde una cierta distancia, o la asertividad que es capaz de establecer y expresar pensamientos, necesidades y poner límites. ¿Qué juego le hacemos, por así Las decirlo? 2 cosas, depende del momento. O sea, a veces es un poco como toreo, o sea, a veces confrontar, pues, no sirve, menos si es tu jefe. Entonces, como sutilmente, pues, dices: "Bueno, pues vale", pero sigues como tú consideres oportuno. Otras veces, cuando hay situaciones de activo, o sea, una humillación activa de una persona sobre otra, una transgresión de límites, hay que ser asertivos y marcar límites. Y otro tema es muy importante, otro tema muy importante es cultivar una sana autoestima y vencer la propia dimensión de narcisismo, porque por ahí también nos manipulan, primero adulándonos y después diciéndonos que no valemos nada. Y el narcisismo tiene que ver con el reflejo que buscamos en el otro, ¿no? Y a través de ahí también ellos consiguen manejar los hilos de los demás, ¿no? Entonces, cuando uno consigue estar con una sana autoestima, firme sobre sí mismo, seguros, más asertivos, más independiente y sabe bien diferenciar cuando va percibiéndoles, también conocer el narcisismo. O sea, yo escribo sobre esto para ayudar a la gente a defenderse y a ser conscientes para que no les vendan la moto, porque son vendedores de moto profesionales. Es decir, que este libro, Liberémonos del narcisismo, no es un libro, aunque seas una profesional de primer nivel, no es un libro para profesionales, no es un libro técnico que también pudiera servir, ¿verdad? Es un libro que has escrito con ese ánimo de divulgación amplia, ¿no? Eso es, de divulgación. Luego he dejado una última parte para profesionales indicando qué terapias pueden ser de utilidad, pero es como un repaso general, no he ahondado, pero sí como pistas, porque, o sea, digo, yo he escrito el libro que hubiera querido leer porque no he encontrado, a lo mejor existe, pero aunar de un tono que permita la comprensión para todos, por ejemplo, para pacientes o personas que han sufrido por alguna situación de narcisismo propio o ajeno, y a su vez terapeutas que dicen, pero bueno, ¿en qué terapias puedo profundizar? Por ejemplo, las que tienen que ver con el tratamiento del trauma, pues o sea, es como un repaso general por si alguien le ayuda a ahondar en una dimensión
que creo que es imprescindible conocer desde diferentes ámbitos, porque estamos en una pandemia narcisista, hay que protegerse, ¿no? Efectivamente, así lo expresa desde los comienzos del libro, en una pandemia narcisista. La verdad que cuando uno lo lee toma un poco en consideración la expresión que utilizas y la dimensión, ¿no? De algo que te diría, y a mí me ha pasado, cuando lo he leído ha sido como, parece que se me ha encendido ahí una bombillita, ¿no? Digo, parece que estuviera ya normalizando algo que no deberíamos de normalizar, ¿no? ¿No? Y se aplaude, incluso se aplaude. ¿Quién vende mejor la moto a los demás? ¿Quién seduce mejor y engaña mejor? Venga, pues a este le vamos a subir en la empresa, en la universidad, donde sea. O sea, que quien más miente, más gana en ciertos ambientes y eso, pues realmente lo que hace es estimular ese tipo de conductas. En el capítulo 9, que es donde estoy parado ahora concretamente en el índice, la superación del narcisismo parcial, pasos hacia la libertad del ser. Y el primer paso me parece fundamental, a veces es de perogrullo, pero creo que es importante señalarlo, el autoconocimiento necesario y la toma de conciencia del autoengaño. Ese sería como un poco voy a empezar a hacer mis deberes. Sí, en qué me estoy engañando, en qué quiero engañar a otros para que me vean mejor de lo que soy y para qué tanto rollo. O sea, que es que al final no te quieren más porque tú seas más complaciente. Lo que consigues así es que te utilicen más. ¿Por qué? Porque estás complaciendo. Entonces, cuando eres tú, pues caes bien o mal de una manera directa, no de una forma en la que cuando tú vendes la moto o cuando tú simulas algo que no eres, caes bien por algo que no eres. Luego, al final, eso no te llega, no conectas, ¿no? Es falso. Es falso, efectivamente. Y ese capítulo donde va, bueno, pues tocando y desgranando distintos puntos, desmontando la ficción, superando la adicción al falso yo, que estabas comentando ahora, la aceptación de la vulnerabilidad. Bueno, aquí me parece que pone el dedito en la herida. La aceptación de la vulnerabilidad hoy en día, que consideramos o sentimos, ¿no? Culturalmente, que la vulnerabilidad es debilidad y vivimos en una sociedad de éxito. O sea, eso de vulnerabilidad que me suena a debilidad, aunque no lo sea, quita para allá. Nos invitas a ello, además. ¿Por qué? No, es ¿En que qué eso nos medida? fortalece, o sea, adentrarnos ahí nos fortalece, paradójicamente, y buscamos el camino contrario. Y este capítulo lo cierras con una cuestión. ¿Nos aporta algo la espiritualidad? Antes hablabas precisamente de ese narcisismo espiritual, de esa moda que hay y que, bueno, puede de alguna manera deslegitimar a lo mejor un camino que es reparador, sano y necesario. No lo sé. Te escuchamos en ese sentido. Sí, porque yo veo que las propuestas de las grandes tradiciones espirituales apuntan a buscar la verdad más profunda que está dentro de nosotros, buscar la autenticidad, y muchas hacen alusión a la soberbia, sería el lenguaje judio-cristiano como la fuente de todo pecado que nos lleva a la falsedad, o en el budismo plantean toda una metodología para desmontar el yo falso. Pues dicen, ese yo que tú crees que eres no existe, no es que no exista el individuo, no existe el montaje que te has hecho acerca de tu identidad, ¿no? Entonces ves que en las grandes tradiciones hay toda una serie de caminos, planteamientos, críticas para que tú busques lo que es verdadero, no te dejes engañar ni a ti mismo ni engañes a otros y caigas en dinámicas que te alejan de lo que te da plenitud y felicidad, que tiene que ver con ser quien eres. Por tanto, también Liberémonos del narcisismo no solo es un libro en el que nos enseñas a reconocer estas cuestiones en nuestro entorno, en nosotros mismos y a poder protegernos, desmontarlas. Si bien, como señalas, no es un libro, o al menos no lo has pretendido, un libro con esta etiqueta tan genérica y sobada como es el libro de autoayuda, pero sí es un libro en donde uno puede reconocerse, puede profundizar y también puede evolucionar. Eso, sin duda alguna, creo que tu libro lo consigue. Esa Y que intención. pretendo hacer reflexionar lo de autoayuda, pues lo digo al principio, no es un libro de autoayuda porque suena hágalo usted mismo y esto es fácil, y no es fácil para nada, y muchas veces hace falta una ayuda terapéutica, ¿no? Entonces, o sea, es para hacernos conscientes de la problemática y quien no pueda por sí mismo ir desmontando ese falso yo, pues tendrá que buscar una ayuda terapéutica, ¿no? Pues Maribel, hoy con Maribel Rodríguez, presentándonos Liberémonos del narcisismo, en línea con Más allá del narcisismo espiritual, lo presentarás en el 21. Nos acercamos al final de este Café con Autor, que ha habido ahí una audiencia interesante y se ha sostenido todo el streaming, pero bueno, no han querido preguntar. Nosotros estamos aquí para también recoger vuestras inquietudes, cuestiones, dudas o circunstancias que queréis comentar y Maribel estaría encantada de responder. Pero nos acercamos ya al final del streaming. Me gustaría que pudieras, pues a la audiencia, quien nos ven ahora y quien nos vea luego, pues hacer una invitación también sobre las bondades del libro, lo que se puede encontrar o esperar de él y
bueno, una invitación, en definitiva, ¿no? A interesarse por él mismo. Sí, sobre todo que quien quiera conocer mejor quién es y cuáles son las trampas que le alejan de quién es, pues aquí hay una propuesta para reflexionar acerca de ello y también para aprender a defenderse de este tipo de predadores que son los narcisistas patológicos, que como que hay algunas pautas de supervivencia como en la selva, ¿no? Es decir, bueno, que cómo te proteges frente a esas dinámicas cuando ya son dañinas, ¿no? Entonces, no, cualquier persona interesada por el tema he mantenido un tono divulgativo y creo que puede ser de utilidad para vivir con más conciencia y más libertad. Ahí quedó, pues estamos encantados de haberte tenido, Maribel. Enhorabuena por el libro, interesantísimo, sin duda alguna, pues tocando temáticas de máxima actualidad y bueno, nada, nos muestran aquí pues para ti un comentario gratificante, libro muy necesario. Gracias, Maribel. Gracias. Bueno, pues estupendo, muchas gracias por el comentario. Espero que nos encontremos pronto y también a quien quiera ver el streaming lo puede recuperar porque ahí queda en el perfil de Facebook de la propia editorial, de Clede Brower y de un servidor y en el canal de YouTube de la propia editorial. Maribel Rodríguez, Liberémonos del narcisismo, pues magnífico libro de máxima actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Café con Autor y a todos los Muchas seguidores, gracias. amigos y amigas. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias, Bruno. Chao.